¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Una vez más nos encontramos aquí, en este espacio de Al abrigo de su gracia. Como siempre, agradeciendo su presencia y el que estén en este canal tan hermoso de Eventime TV Cristiana. En esta ocasión, su hermano y amigo Sergio Pérez quiere hablarles acerca de la lengua o la boca. Hemos titulado esta reflexión Guardando nuestra boca o cuidando nuestra lengua, que en un momento dado es lo mismo. Em, Normalmente, hermanos, cuando uno viene al Evangelio, cuando uno entrega su vida a Cristo, desde luego sabemos que tiene que haber un cambio y una transformación. Si bien esta no es inmediata, sí es consistente. Es decir, que en un momento dado, conforme va avanzando nuestra vida cristiana, conforme vamos desarrollando el carácter de Cristo en nosotros, en tanto se va reflejando la palabra de Dios en nuestra vida, desde luego que empieza a haber cambios sustanciales, cambios palpables en todo nuestro estilo de vida, en toda nuestra forma de vivir. Desde luego, de antes de conocer a Cristo, ahora que conocemos a Cristo, hay un cambio abismal seguramente. Posiblemente usted esté recordando cómo era antes, cómo se comportaba antes y cómo se comporta ahora. Y muchas veces cuando recordamos ese pasado, un pasado oscuro, un pasado vergonzoso, podemos decir, gracias Dios que te encontré, gracias Dios, mejor dicho, que me encontraste y me sacaste del lugar en donde estaba. Entre los cambios que en un momento dado, la transformación que el Espíritu Santo va haciendo en nuestra vida y que puede hacerse evidente y que en un momento dado este cambio o estos cambios van reflejando o se van reflejando en lo exterior, es decir, los cambios internos que opera Dios en nuestra vida se van viendo de una manera palpable en lo natural, es justamente la forma de hablar, es justamente cómo hablamos, lo que decimos y en un momento dado cómo expresamos las cosas y cómo nos relacionamos con la gente, cómo nos relacionamos con los hermanos de la iglesia, cómo nos relacionamos con la gente que nos rodea, que nos conocea del estilo de vida anterior a este estilo de vida ahora en Cristo. La forma en la que hablamos, la forma en que decimos las cosas, demuestra de alguna manera quiénes somos, cómo nos desenvolvemos, pero esto de cómo nos desenvolvemos justamente habla de qué pensamos también. Es decir, que todo aquello que hablamos en nuestra boca, o todo aquello que emana de nuestra boca, va a dar un perfil de quiénes somos, va a dar un perfil de lo que hay en nuestro corazón y en nuestra forma de pensar. Definitivamente, hermanos, estos cambios son visibles y demuestran que el crecimiento espiritual de un creyente va siendo conciso y va siendo constante. Porque justamente estoy seguro que muchos hemos cambiado nuestra manera de hablar. Y lo cierto es que con nuestra boca podemos bendecir, pero desde luego también podemos maldecir. Y maldecir me estoy refiriendo a, en un momento dado, decir cosas que no van conforme a la escritura e inclusive decir o desear cosas no muy gratas para los demás o la forma en cómo nos relacionamos, etcétera, etcétera. Pero eso justamente lo vamos a ver, cómo de alguna manera nuestra forma de hablar va cambiando de tal forma que si antes solíamos hablar de una manera no muy grata, ahora edificamos o deberíamos de edificar con nuestra forma de hablar. Proverbios capítulo 4, verso 24, quisiera partir con este pasaje bíblico. Proverbios capítulo 4, verso 24, en la versión Reina Valera 2015, es la versión más nueva. Reina Valera 2015, Proverbios 4:24, dice así. Quisiera leerlo, hermano, para amigos, hermanos amigos, para que puedan seguirlo conmigo. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la falsedad de los labios. Reitero, aparta de ti
la perversidad de la boca y aleja de ti la falsedad de los labios. Propiamente, uno de los libros más reflexivos que tiene la Escritura, desde luego, es el libro de los Proverbios. Y Proverbios tiene bastantes pasajes, o en un momento dado hay una gran parte del libro que está dedicada a esta área o a este miembro de nuestro cuerpo, que es justamente la boca. Y está haciendo un llamado para que en un momento dado en nuestra boca no haya maldad, pero también que no haya falsedad, que no haya mentira. Y eso, lo cierto, hermanos, es que se ha normalizado la forma de hablar, la forma de expresarse, pero sobre todo se ha normalizado la mentira. Es muy común el que hablemos con mentiras, es muy común que digamos ciertas cosas de una manera parcial o omitiendo, pero lo cierto es que hoy día, en la actualidad, la mentira se ha normalizado al punto que no es, de alguna manera, visto por muchos, no es mala. Proverbios, capítulo 10, verso 32, reitero, hay mucho en el libro de los Proverbios. Quisiera leer este proverbio, capítulo 10, verso 32, también en la versión Reina Valera. Dice así: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Lo leo nuevamente. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Efectivamente, esto es lo que estamos hablando. Que de alguna manera el mundo tiene un pensamiento, tiene una corriente y tiene una forma de hablar, tiene una forma de expresarse. El mundo siempre tiene una particularidad en su forma de expresarse, en su forma de lanzar el mensaje. Hoy día puede ser muy normal, hoy día puede ser muy común ver inclusive publicidad, anuncios de televisión que inmiscuyen un doble sentido o que inmiscuyen palabras que son groserías o altisonantes. Eso lo podemos ver claramente en muchos anuncios de televisión, anunciando cualquier tipo de producto, pero sobre todo productos que están dirigidos a los adultos, como son las bebidas, como son ciertos servicios, pero se utiliza este lenguaje en donde efectivamente es un lenguaje del mundo, es un lenguaje de los impíos, perdón que lo exprese así, pero así lo dice la Escritura, y que de alguna manera el creyente debe de ser preciso en su forma de hablar y no confundirse o mezclarse o dejarse arrastrar por la usanza del mundo o aún por aquello a lo que estábamos nosotros acostumbrados a hacer. Porque Cristo ahora mora en nosotros, su Espíritu Santo mora en nosotros, nuestra forma de hablar debe de ser diferente. Y justamente, hermanos, amigos, es la convivencia con el mundo, a veces con la familia o bien los amigos, que es muy fácil el que podamos nosotros adoptar o que podamos incorporar ciertas frases, ciertas formas al hablar y que en un momento dado a veces estas pues no son gratas o no edifican o no van conforme a la voluntad de Dios o no van conforme a un buen testimonio de un creyente. Así que nosotros tenemos que ser cuidadosos porque justamente puede haber una gran influencia, reitero, de las amistades, de los familiares en la forma de expresar. Y a veces para nosotros puede ser muy normal, pero también puede resultarnos de gracia. Puede ser, diríamos aquí en México, muy chistoso la forma en la que podemos decir ciertas cosas o en la que un familiar, un amigo se expresa y nosotros por estar en esa convivencia, en esa relación, desde luego puede llegar a pegarse, voy a decirlo así, o podemos adoptarlo. Debemos ser cuidadosos en ello porque justamente debe de haber una distinción entre el mundo y la iglesia, entre lo sano y lo maligno o perverso, entre lo puro
y lo que contamina. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de ser influenciados, sino que, por el contrario, nosotros debemos de ser influencia. Nosotros debemos de influir en el mundo, nosotros debemos de influir en la gente, nosotros debemos de influir con los que convivimos e influenciar nuestro entorno. Y en especial, justamente, en estos tiempos en donde la palabra inseguridad, la palabra muerte, la palabra destrozos, la palabra maldad, la palabra pecado, de alguna manera se ha incrementado o es cotidiana. La palabra hablada, hermanos, no solo es un poderoso medio de comunicación, sino que también deja ver al mundo, reitero, lo que hay en la forma de pensar y lo que hay en el corazón de una persona. Cristo Jesús lo expresa de la siguiente manera en el capítulo 6 de Lucas, verso 45. Lucas 6:45. Quisiera leer este pasaje en la versión Palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos dice de la siguiente manera: el que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo que es en su interior y habla de lo que tiene allí, porque las palabras revelan lo que hay en el interior. Es palabra de Dios para todos. Claramente aquí nos está diciendo, usted seguramente lo podrá estar recordando o lo podrá estar viendo en la versión Reina Valera 60, en donde dice que el buen hombre del buen tesoro de su corazón expresa o saca lo que hay ahí, y de igual manera el hombre malo saca del tesoro de su corazón la maldad, ¿sí? Y justamente aquí nos dice que del corazón habla la boca. Eso es un pasaje muy conocido de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que la forma de hablar, de alguna manera, nos revela o va a revelar quiénes somos, pero también como creyentes, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de hablar y lo que expresamos o lo que decimos, esto va a dejar ver o va a revelar nuestra comunión con Dios. Es decir, que va a dejar ver que tanto hemos avanzado, que tanto hemos madurado, cómo nos encontramos espiritualmente. Y desde luego cómo nos relacionamos con nuestro prójimo o con nuestra iglesia. En un ambiente cristiano, en un ambiente en donde podemos ir a la iglesia cada fin de semana o los días entre semana, los días de reunión, ya sea una reunión o culto normal, un culto de alabanza, de adoración o bien de oración, es relativamente fácil el observar una buena conducta y expresarnos de una manera santa. Es decir, que nosotros mismos nos condicionamos cuando estamos teniendo problemas en este aspecto con la boca, con la lengua. Nosotros nos condicionamos y refrenamos, o frenamos, mejor dicho, algunas expresiones, algunas formas que consideramos que no se deberían o que no se deben de hablar en ese ambiente santo, como es el de la iglesia. Y lo cierto, hermanos, es que esto no debe de ser así, puesto que el creyente no es creyente solo en la iglesia. El cristiano no es cristiano solo en las reuniones de alabanza, de adoración o de oración. Somos creyentes porque nos rescató Cristo y rescató nuestra vida, no un aspecto o una cara o una faceta de nuestra vida. No, ha rescatado todo nuestro ser. Por consiguiente, los cambios que se están efectuando es en todo nuestro ser, no solo en una parte. Así que no puede haber caretas o falsedades, o bien el decir solo allá me comporto, pero afuera no me comporto. Así que la verdadera naturaleza de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de ser, será expuesta fuera de la iglesia, fuera de ese ambiente, fuera del ambiente cristiano, y más bien en el ambiente secular, es como realmente
somos y nos expresamos. Así que esto es en la casa, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, etcétera. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y ciertamente, hermanos, la escritura nos muestra una serie de pecados que están relacionados directamente con la boca, con la lengua. Es decir, que la escritura, en toda la palabra, en todo el texto sagrado, podemos encontrar pecados específicos que están relacionados con el hablar. Con el hablar. No estoy hablando del cómo nos expresamos, sino del hablar. ¿Sí? Entonces, es decir, que la lengua, la boca, es un miembro que puede servir al pecado. Tal cual, tajante, directo. La boca es un miembro que puede servir al pecado. Así como pueden ser nuestros ojos, así como pueden ser nuestras manos, así como lo es nuestra mente, así como emana del corazón, así pasa con la boca. Y quisiera yo enumerar, no vamos a hacer una exégesis de cada uno de ellos, ni a explicar cada uno de ellos, porque seguramente nos tomaría hora y media o 2 horas de programa. Entonces no lo vamos a hacer, pero mucho de ello seguramente usted lo sabe y eso se lo voy a dejar para reflexión en casa y para que usted, si tiene duda de alguno de estos, de este listado que vamos a mencionar, usted pueda revisar en casa alguno de estos incisos. Si usted siente que no lo conoce, que no lo entiende, búsquelo. Búsquelo en la escritura y busque una referencia en su significado y, ¿por qué no, en un diccionario teológico también? Por mencionar algunos, no podemos citar todos también porque es mucho tiempo, pero quise citar los de alguna manera, los que de alguna manera son más usados. Y estoy hablando, por ejemplo, de la mentira, lo que mencionábamos en un principio, y justamente como lo decía o lo mencionamos con el proverbio o los proverbios, la mentira es uno de los aspectos o es una de las prácticas más comunes en la actualidad, inclusive dentro de la Iglesia de Cristo. El chisme es otro, la murmuración, por supuesto, la difamación, la hipocresía, las obscenidades, las necedades. Y cuando hablamos de necedades, desde luego, es cuando caemos en un absurdo, en un aferramiento, en un algo, cuando no hay argumento, cuando no hay nada que nosotros podamos defender, o por decir, o en este caso, estar en lo correcto, y aunque sea un error, es nuestra idea, y somos necios. Pero eso se expresa con la boca. De igual manera, las groserías, el maldecir, la adulación, hermanos, el querer o el de alguna manera manipular a otra persona, endulzando el oído, decimos aquí en México, seguramente en Centro y Sudamérica también lo deben de entender, el estar lisonjeando, alabando, exaltando a una persona, pero con un propósito, con un objetivo, para sacar algún provecho. ¿Sí? Hay términos muy, muy, muy coloquiales para hablar de eso, no los voy a decir, pero justamente la adulación es algo que es propio también de nuestros días. Y desde luego, el que esté plasmado aquí en la escritura, no solamente es porque se convertiría esto en algo en nuestros días, en una práctica común, sino que esto viene desde hace más de 2000 años. O sea, también está ahí plasmado. La lengua pendenciera, que es aquella que va buscando problemas, pleitos, que va provocando y que de alguna manera a través de las expresiones busca humillar, busca hacer sentir menos, pero a la vez llegar a una pelea, buscar un encontronazo, un conflicto. Los insultos, el que a veces nosotros no usamos los golpes, pero sí usamos las palabras.
Y cuando insultamos, lo hacemos de una manera que sabemos cómo usar ciertas palabras para herir, para lastimar, para dañar. De igual manera, hermanos, el hablar demasiado. Hay personas que gustan de hablar demasiado. Y dice la Escritura que el que mucho habla o el que habla demasiado descubre el secreto. De alguna manera se cometen, cuando hablamos mucho, cuando estamos diciendo de más las cosas, estamos nosotros descubriendo a otro algo que nos pidieron guardar, algo que nos pidieron dejarlo en secreto o que nos confiaron simplemente, una confesión, algo, y nosotros lo expresamos, nosotros lo decimos por tanta palabrería, por ser tan comunicativos. Las palabras hirientes, desde luego, también, la intriga, ser intrigoso, las palabras humillantes, la jactancia, cuando alguien se alaba a sí mismo, cuando es una persona orgullosa, una persona que gusta de la fama, que gusta del reconocimiento, y de alguna manera esta persona a veces se alaba a sí misma, totalmente se lisonjea a sí misma. Cree que es el único y que es el mejor, ¿no? La indiscreción, como mencionaba, la mucha palabrería, en la mucha palabrería se cometen las indiscreciones. Desde luego, estos solo son por mencionar algunos, hermanos, amigos, algunos pecados, porque está tipificado como pecado. Discúlpeme, tal vez usted no lo sabía, o tal vez considere que no es tan malo, o tal vez considere que hay un grado de pecado menor entre uno y otro. No es así. La palabra de Dios lo menciona como pecado, y el pecado es pecado delante de Dios. No hay grados de pecado. Posiblemente hay grados de consecuencias, eso sí. Hay una consecuencia mayor en uno que en otro, pero como pecado, todos son pecados. Como pecado solo hay uno y no hay más. Así que cualquiera de estos está en la Escritura, en la palabra de Dios, tipificado como pecado. ¿Sí? Si usted de alguna manera, hermano, tiene duda de esto que acabo de mencionar, tengo muchos pasajes, no los vamos a poder leer, solamente los menciono para que usted, si quiere revisarlo en su Biblia, anótelo en este momento. Voy a dar los pasajes que hablan de cada uno de esos, porque a veces la gente, o inclusive dentro del cuerpo de Cristo, dudamos de que si esto está realmente en la Escritura, o si realmente está ahí. Entonces no lo vamos a leer, solo se los voy a mencionar para que usted los anote. Efesios 4:25, Primera de Juan 4:20, Apocalipsis 21:8, Levítico 19:16, Proverbios capítulo 11, verso 13, Proverbios capítulo 26, verso 20, y, Primera de Timoteo capítulo 5, verso 13, Proverbios capítulo 16, verso 28, Proverbios capítulo 25, verso 23, Primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 10, Filipenses capítulo 2, verso 14, Proverbios capítulo 10, verso 18 y Proverbios capítulo 12, verso 16, entre otros. Reitero, esto solamente, hermano, es para considerar algunos que me parecieron más importantes, pero lo cierto es que cuando hacemos un análisis del comportamiento del ser humano sin Cristo, del comportamiento del hombre y la mujer que aún no ha sido redimido, que no ha sido salvo, nos damos cuenta que prácticamente en todas las acciones de pecado, obligadamente, está inmiscuida la boca, está inmiscuida la lengua, porque es el medio por el cual el hombre se comunica, el ser humano se comunica. Entonces, en las diversas acciones de pecado, o en este caso, como lo dice la Escritura, las obras de la carne, siempre está inmiscuida la lengua. Entonces, no solamente tenemos este listado que acabamos de hablar, sino que a este listado que acabo yo de mencionar, el cual está en la Escritura, acabamos de ver los pasajes o los acabo de mencionar, tendríamos que agregar todas las obras de pecado o todas las obras de la carne. A esto hay que agregarle todas las obras de la carne.
Y bueno, desde luego, muchos se preguntarán, bueno, ¿cuáles son las obras de la carne o dónde está eso, no? Gálatas capítulo 19, verso 21, es quien nos habla de ello. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, les expresó las obras de la carne. Si ustedes gustan, hermano, les doy lectura para que tomen en cuenta no solo es el listado anterior, sino este listado que voy a mencionar y que también inmiscuye la lengua o la boca. Gálatas 5:19 al 21, en la versión Reina Valera, dice de la siguiente manera: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, celos, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, hermanos, nos damos cuenta perfectamente cómo cada una de estas es un listado de pecado, hermano, es un listado de obras de la carne y está inmiscuida la boca, porque es la forma en la que el hombre se comunica. En cada una de estas se emplea la lengua. Así que la lengua es el miembro que expresa los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ciertamente, hermanos, en la carta de Santiago nos habla acerca de eso. La carta universal de Santiago, capítulo 3, verso 2 al 10, quisiera darle lectura. Santiago 3, del 2 al 10, dice de la siguiente manera en la versión Reina Valera, y seguramente usted ya lo conoce, pero quisiera de todos modos leerlo. Dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Esto es, usted puede leer en casa desde luego el capítulo completo. Faltan algunos versículos más. Por cuestión de tiempo no lo leemos, pero en esencia, justamente este pasaje nos deja ver la naturaleza del hombre y nos deja ver cómo el hombre tiene la capacidad de domar o de dominar a los seres vivientes o en este caso a los animales, ya sea aves, etcétera. El hombre ha podido dominar sobre la naturaleza y sobre los seres vivos, pero no es capaz de dominar su boca. No es capaz de ponerle freno a su lengua. Así que el creyente, hermano, desde luego, esta exposición que nos dice Santiago se está refiriendo justamente a aquel que no conoce a Cristo, se está refiriendo a aquel
que aún no ha entregado su vida a Cristo, porque no tiene el control, no tiene la capacidad de poder dominar la lengua, la cual efectivamente, moviéndose en este eje de pecado, acabamos de ver un listado tremendo en donde el hombre incide y tiene ese estilo de vida, hablando y expresándose de esta manera, y justamente, hermanos, el que entrega su vida a Cristo tiene ahora la capacidad de poder dominar su lengua, de poder ser perfecto en esta área de su vida. Así que el creyente debe de desarrollar el carácter de Cristo e ir de la mano con el Espíritu Santo y la palabra de Dios para poder tener control sobre sus miembros. Desde luego, hermanos, sobre la lengua. Y esta, según nosotros nos alimentemos, estaremos hablando para bendición o para maldición, o para destrucción o edificación, o para vida o para muerte, o bendición o maldición, como lo mencioné. Romanos capítulo 6, verso 13 en la Nueva Versión Internacional, quisiera leerlo en este pasaje así. Romanos 6, 13, Nueva Versión Internacional, dice: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Entonces aquí el apóstol Pablo está justamente haciendo referencia de estos aspectos a detalle del comportamiento humano. Y en estos aspectos de comportamiento, en estos aspectos del proceder, en estos aspectos en donde cada uno de nuestros miembros juega un papel vital y responsable de la vida, la boca es un miembro que puede ser un instrumento de injusticia. La boca puede ser un instrumento al servicio del pecado. La boca puede ser un instrumento al servicio del diablo, aún como creyentes. Porque justamente, hermanos, cuenta mucho cómo nos conducimos y aún con quién nos juntamos. Tiene que ver la influencia, tiene que ver qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual, pero sobre todo, qué hay en nuestro corazón. Dice la Escritura: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, tiene mucho que ver con quién nos estamos relacionando también. Pero en realidad nos damos cuenta, hermanos, que más que controlar nuestra boca, tenemos un problema en el corazón. Porque de ahí emana esto. Del corazón, dice Jesús, vienen los adulterios, las fornicaciones, las disensiones, los pleitos, las brujerías, hechicerías, etc. Las obras de pecado. Del corazón vienen. Entonces la lengua, por supuesto, expresa lo que hay internamente. Este miembro que se comunica con lo exterior expresa lo que hay en el interior. Pero no solamente lo que hay en el corazón, sino que el corazón está relacionado directamente con la manera de pensar, con el pensamiento. Entonces están relacionados dos áreas que pertenecen al alma y que en un momento dado deben de estar sujetas al espíritu humano, el cual está sujeto al Espíritu Santo. Nos damos cuenta, hermanos, que más que un problema de control de la boca, es una cuestión del corazón. Es una cuestión de una renovación de la mente. Tiene que haber una renovación de mente, tiene que haber una transformación del corazón para que esos cambios internos, tanto en la forma de pensar, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, no lo busque, usted lo puede leer en casa, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o de nuestra manera de pensar, para que de esa manera, al renovar la mente, podéis comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es agradable y desde luego es perfecta. Pero tiene que haber una renovación en la mente. Pero esta renovación de la mente también tiene que ver con el corazón. Entonces son dos áreas que están íntimamente ligadas, que a su vez se van a utilizar los miembros para expresar esos cambios. Entonces nosotros debemos de ser personas
que buscan la transformación del corazón y que desde luego esta transformación emane por la boca. Si en un momento dado decimos, es que no puedo controlar esta forma de hablar, no puedo dejar de hablar de una manera, no puedo dejar de expresarme de otra, me cuesta trabajo, eso es muy fácil que yo hiera, es muy fácil que diga malas palabras, es que es muy fácil que pueda humillar yo porque así estoy acostumbrado, así crecí, así me enseñaron. Todo eso solamente es pretexto para justificar lo que hay en el corazón. Cualquier cosa que emane de la boca viene del corazón. No solamente es de la boca, es de lo que se piensa y de lo que hay aquí internamente. Es de las intenciones del corazón. Lo que hay aquí es lo que emana, es lo que sale. Hermanos, en algún momento podemos llegar a ser arrebatados. Por supuesto que sí. Sin embargo, creo que es el 1% de ello. La mayoría de veces todo viene del corazón. Y aunque sea algo impulsivo, emana porque estaba ahí en el corazón o en la mente. Se pensó por un momento, pero tal vez no es algo que se esté fraguando en el corazón, pero sí en la mente. Es decir, que hubo espontáneamente un mal pensamiento de algo y reaccionamos mal, pero hubo una exposición de lo malo de nuestra forma de pensar y salió por nuestra boca. Asimismo, tratamos a nuestros familiares, amigos, o como padres a nuestros hijos, o como hijos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a la familia. Y solemos comportarnos de esa manera, malamente, hablando de una forma no edificante, una forma no grata, una forma donde lastima, humilla, hace menos, etcétera. Eso está en el corazón. Tenemos un problema del corazón. Así que nosotros debemos de buscar esa transformación a través de la comunión con Dios, a través de la obediencia a la palabra, a través de la intimidad con el Espíritu Santo, a través de una vida cristiana, a través de sujetarnos al proceso de santificación, para que Dios haga esos cambios y por supuesto entonces ser capaces de dominar nuestra boca y de ir cambiando lo malo que había en nosotros por lo bueno, la muerte que estaba en nuestra lengua por vida, la maldición por la bendición y la destrucción por la edificación. Así que nosotros debemos de hablar ahora con verdad. Ahora nosotros debemos de hablar la verdad. Ahora nosotros debemos de edificar. Nuestra boca debe de consolar, debe de alentar, debe de expresar amor, debe de ser paciente, debe de enseñar la vida cristiana, debe de estimular la fe, debe de glorificar a Dios. Nuestra boca debe de alabar, nuestra boca debe de exaltar a Dios, debe de adorar a Dios, debe de fortalecer a otros, debe de expresar la gracia de Dios. Por último, quisiera leer solo 2 pasajes más que están ubicados en Efesios. Uno es en el capítulo 4, verso 29, Efesios 4, 29, en la versión Reina Valera 60, dice de la siguiente manera: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, y dice aquí algo interesante, necesaria para la edificación. No más allá, no hablar de más. Y el otro pasaje es Efesios capítulo 5, verso 19, igual en la versión Reina Valera 60, Efesios 5, 19, dice de la siguiente manera: háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Este es un pasaje en donde en un momento dado debemos nosotros darnos cuenta que la forma en la que debemos de hablar es con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios, con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios, pero sobre todo con el amor de Dios. Y en un momento dado, justamente, el convivir o estar con gente que nos lleve a los caminos de Dios
y que en un momento dado podamos entrar en una unidad de adoración y de alabanza a Dios. Eso es lo que se está refiriendo aquí en el pasaje. Así que, hermanos, la boca no se controla solo por ponerme o tapármela. No se controla solo por decir, ay, mejor no lo digo, mejor me callo. Guardo mi boca y guardo mi corazón. No es solamente eso, sino que en realidad es algo que tenemos que tratar con Dios. Es el corazón el que debe ser tratado, es la mente la que debe ser renovada para que de ahí emane vida, para que de ahí emane la verdadera naturaleza y la verdadera eternidad que hay en nosotros, en cada uno de los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Esta, hermanos, ha sido la reflexión que hemos querido traer en esta ocasión. Siempre invitándoles a que si tienen alguna inquietud, alguna duda respecto al texto, con toda confianza pueda escribir aquí en la parte de abajo en el chat. En este momento lo puede hacer para la siguiente semana nosotros traer o más adelante traer un programa que pueda satisfacer esa duda o que pueda justamente responder a aquella inquietud que usted, hermano o amigo, tiene acerca de las Escrituras y de la doctrina cristiana. Puede escribir en el chat o en la caja de comentarios también. Como siempre, agradeciéndoles el favor de su atención. Su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México, enviándoles un fuerte abrazo a todos los que han estado pendientes de este canal y de esta transmisión. Les agradezco mucho, nos vemos en la próxima, que Dios les bendiga y que guarden su boca.